Gesed Vishalom, gracia y paz. Instrúyete a través de nuestra próxima enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, Colombia. Bueno, Shabbat Shalom para todos aquellos que se conectan y son parte de esta hermosa familia, la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, sede Paipa. Estamos aquí en este tiempo aprendiendo cada día, recordando, colocando en práctica cada día. Y hoy vamos a entrar en este tiempo maravilloso y llevar la secuencia de Jeremías capítulo 14, donde el Padre nos va a enseñar y nos va a recordar cómo debe ser, a qué nos debemos guardar, cómo debemos cuidar nuestra alma. En el sistema donde andamos y donde vamos a hablar una sombra profética de lo que está aconteciendo a nivel mundial y de los siervos que el Padre ha llamado con un corazón realmente honorable e íntegro. Entonces, no se pierda esta hermosa serie. Yo lo invito a que sea parte de este canal, que nos siga y asimismo alimente su alma. Shabbat Shalom para todos aquellos que están en la casa. Shabbat Shalom. Bueno, bendiciones. Hoy seguimos con Jeremías capítulo 14. Si quiere, sígame ahí juntamente en la lectura. Vamos a tener una secuencia de algunos versículos. Vamos a hacer altos en algunos momentos, valga la redundancia, y donde el Padre nos va a mostrar de cómo debemos guardar nuestra alma, tanto como aquella persona que conoce la verdad, como aquella persona que entró a la restauración, como aquella persona que está caminando bajo la restauración y que ya es un siervo. Hemos aprendido que después de un año de un hombre que lleva una familia o una mujer que ha venido conociendo Torah, debe verse frutos. Hemos aprendido que aún menos de un año, cuando uno conoce Torah, debemos llevarlo a la práctica y ver un fruto en cualquier situación de nuestra vida. Entonces, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6, capítulo 14, Jeremías. Dice, la terrible sequía en Judá, dice como título la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué dice en la Valera o qué otras Dice traducciones mensaje tiene? con motivo de la sequía. Sequía, si quiere subraye sequía o coloque ahí en su cuaderno qué puede ser sequía para este tiempo y en el contexto de lo que quiere decir el capítulo 14. Dice, Jeremías recibió este mensaje del Adón que explicaba por qué detuvo la lluvia. Judá desfallece. El comercio de las puertas de la ciudad se estancan. Todo el pueblo se sentaba en el suelo porque estaba de luto. Y surge un gran clamor de Jerusalén. Los nobles envían a sus sirvientes a buscar agua, pero los pozos estaban ¿qué? Secos. Confundidos y desesperados, los siervos regresan con sus cántaros vacíos y con sus cabezas cubiertas de señal de dolor. El suelo está reseco y agrietado por falta de lluvia. Los agricultores están profundamente angustiados. Ellos también se cubren la cabeza. Aún la sierva abandona su cría porque no hay pasto en el campo. Los burros salvajes se paran sobre las lomas desiertas, jodeando como los chacales sedientos. Fuerzan su vista en buscar de hierba, pero no la hay por ninguna parte. Entonces, si veníamos con una secuencia del capítulo 13 de que arrepentidos para que el Padre saque lo oculto de sus corazones y vuelvan en sí, llegamos al capítulo 13 donde el pueblo no quería absolutamente nada con el Eterno. Seguía rebelde, seguía orgulloso y no quería absolutamente nada. Y entonces vemos una comparativa tanto espiritual como física. Entonces voy a entrar en el contexto, en lo físico de lo que estaba pasando en ese tiempo. Dice, aparentemente esta estación, vamos a ver una sombra profética aún para los días de hoy en día, en medio de Jeremías, pero en esa temporada el pueblo de Judá se sentía afligida por la sequía. Hagamos un alto ahí. Por un momento, que usted no tenga nada que beber. No por un día, por 2 días, por meses. Si nos ponemos a mirar médicamente, el cuerpo se necesita ¿de qué?
Hidratación. de hidratación. No sé si por algún momento en su vida ha dejado de tomar agua. ¿Qué puede pasar nomás en sus labios? Nomás ahí. Seca. ¿Cierto? Listo. Entonces la sequía, volvamos otra vez al contexto. La sequía sostenía a múltiples y siempre era un problema en este tiempo porque daba ante la vida o la muerte ante las sociedades antiguas, donde la mayoría se ganaba la vida con la ¿qué? Con la agricultura. Si volvimos a ese tiempo, era que trabajaban ¿qué? El campo. ¿Con qué se trabaja la mayoría del campo? Con agua, ¿cierto? Con agua. Tiene que haber ahí, estar siempre rociando. Donde la mayoría en ese tiempo se agranaba con agricultura. Llegó la sequía en ese tiempo, un mayor y muy importante problema, en especial por el clima y por la lluvia, porque no llegaba. Que estaban ellos desesperados, por lo menos en su vida y en su corazón y en su alma, una desesperación. ¿Será que es comparado que no le llegue el agua? 15 días, un mes y ya uno. ¿Cierto? Sigamos. Entonces, si ese era el mayor problema para Israel y para Judá, ¿por qué? Porque en ese tiempo aún tenían dioses. ¿Sí se acuerda que hagamos memoria de lo que hemos venido hablando de Jeremías? Y ellos rendían culto a ídolos paganos. Y uno de esos ídolos paganos de ese tiempo de Israel y de Judá era el dios de los cananeos. Aquel dios de los cananeos que daba frecuencia para adorarlo para que llegara la lluvia. Y entonces de este lado estaba Jeremías hablando y diciendo que arrepentidos y que volvieran al Eterno, y ellos que hacían orgullosos y rebeldes, iban y ofrecían sacrificio a los ídolos cananeos. Y en medio de esos ídolos había el ídolo de la lluvia. Pues antes de ir a buscar al Eterno, iban y buscaban al ídolo de la lluvia, que era el ídolo de los cananeos. Y frecuentemente lo iban a adorar. Y Jeremías, por este lado, ¿qué hacía? Profetizaba y decía: arrepentidos, vuelvan al Dios, al único Dios, Yuhei Badhei, vuelvan a la senda antigua, vuelvan y cambien su conducta. Y ellos no querían. Entonces, seguían desobedientes. Entonces, se habían amenazado por la sequía y la desobediencia. Si quiere, vayamos por un momento a Deuteronomio 28, donde vamos a encontrar las bendiciones y las maldiciones en este capítulo, pero nos vamos a centrar en el versículo 23. Si quiere, leámoslo desde el 20. Alguien quien por favor me ayude. Deuteronomio 28, leámoslo desde el versículo 20 hasta el versículo 24. El propio Adonai te enviará maldiciones, desorden y frustración en todo lo que hagas, hasta que por fin quedes totalmente destruido por hacer lo malo y por abandonarme. El Adonai te afligirá con enfermedades hasta acabar contigo en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. El Adonai te castigará con enfermedades degenerativas, con fiebre e inflamaciones, con calor abrasador, con sequías y pestes en los cultivos. ¿Con qué? Sequía. Si quiere, subrayelo, ahí donde está. Sequía, sí. Pestes en los cultivos. Esas calamidades te perseguirán hasta la muerte. Arriba los cielos se pondrán rígidos como el bronce, y abajo la tierra se volverá dura como el hierro. El Adonai convertirá en polvo la lluvia que riega tu tierra, y el polvo caerá del cielo hasta que quedes destruido. O sea que el Padre ya venía, porque si conocían y habían hombres sacerdotes, o diciendo que se llamaban siendo sacerdotes o profetas, conocían Torah. Entonces, ¿qué pasó con Deuteronomio? Si conocían Torah. Si sabían cuáles eran las bendiciones y las maldiciones, ¿cómo tenía que ser la conducta? Buena. Pero ellos se les olvidó. Entonces, el Padre ya venía advirtiendo, venía diciendo: vuelvan a los caminos, vuelvan en obediencia, vuelvan a la conducta. ¿Qué pasó? Vino juicio y vino la sequía. Esa sequía se trataba porque eran desobedientes y rebeldes, porque no estaban cumpliendo el propósito del Eterno, porque el propósito del Eterno era que ellos fueran una nación santa y apartada para Yahweh, una nación de sacerdotes, de un linaje diferente.
Y aún en este tiempo Jeremías, bueno, habla del arrepentimiento y todos eran sordos. Entonces llegan los nobles, llegan los sirvientes a buscar agua en los pozos secos, ¿cierto? Salían, sabemos que estaban afuera, salían con sus cántaros y iban y no había nada. O sea, ¿usted se puede imaginar vivir sin agua? Todo lo hacemos, yo creo que un 90%, un 95%, todo lo hacemos con agua. Todo lo hacemos con agua. Entonces, vemos que el padre estaba mirando cómo estaba el pueblo. Aún diciéndole que tenían que mirar sus pecados ocultos y cambiar, ellos no lo aceptaban. Sino seguían antes más rebeldes y más orgullosos y más obstinados. Y sabían que estaban haciendo lo malo y no volvían al Eterno. Y entonces, esa era la intención y cómo estaba el pueblo de Judá. Por eso el padre dice, vamos a llevarlo para que se quebrante ese corazón. ¿Y qué dice en el conciso B, en el versículo 24 de Deuteronomio? Que estaban duros como el hierro, ¿cierto? O sea, en algún momento ustedes han cogido un hierro, vaya, dóblelo. Muy difícil doblarlo usted con las manos, ¿no? Es muy difícil darle forma, moldearlo. Así estaba el corazón de ellos. Muchas veces el corazón de nosotros puede estar así. Como un hierro. Duros. Muchas veces. Entonces, cada día nosotros debemos guardar nuestro corazón. Cada día nosotros debemos decir cómo está mi conducta delante de mi Eterno. La palabra sequía la encontramos en el Strong, en el hebreo 67:23, que significa árido, aridez, seco, sequedad. Y espiritualmente esto nos enseña que una persona que realmente no tiene el agua viva en nuestro corazón se puede pudrir y se puede morir espiritualmente por la necedad y por no acatar y tener Shema en nuestro corazón. ¿Cuál es el agua viva que está en nuestra alma? La palabra. Cuando esa palabra está viva y eficaz, tú estás siempre nutrido. Siempre lo vas a llevar a la vida y a la práctica y va a haber un cambio. Entonces, el Padre anhela que en nuestra vida no pase eso, que esa situación espiritual en nuestra vida no ocurra. Porque cuando no hay ese momento, va a haber que ese pozo va a estar seco y vamos a estar confundidos y desesperados. ¿No te ha pasado cuando tú por un momento te desconectas de mi Eterno? Estamos. Y por un momento se va el espíritu. Vamos a hacer un ejemplo porque eso no va a pasar. Y entra la carnalidad, y entran los pensamientos, entran los impulsos, entra el viejo hombre. Llega la intención más profunda y sale. Y comienzan a estar confundidos y desesperados. ¿Qué voy a hacer? Comienza a salirle la carne a flote. Comienza a decir, oiga, y luego tú no te estás nutriendo de las aguas vivas. Que estás en un punto de tu espíritu está tranquilo y en paz y en shalom. Pero llegan momentos y circunstancias en nuestra vida donde nos confundimos, donde nos desesperamos, donde no sabemos qué hacer, donde llegan y comenzamos a sentir dolor, desesperación. ¿Y qué hacemos? Y se nos olvida cómo llevar esta senda. Que a veces, muchas veces, oiga, yo no, pero ¿por qué actúo así? Si en mi vida está el Espíritu Santo, ¿cómo yo debo actuar? Y muchas veces se sale la carne a flote. Que uno tiene que nomás colocarle el vasito del veneno, a ver cómo comenzar a hacer el tratamiento y ayudarle. Entonces,
El Padre anhela que nosotros no caigamos en esa desesperación si realmente nosotros somos pueblo, si realmente nosotros estamos caminando en esa senda. Entonces, Yahweh, el único, Elohim, es el que debemos llevar en nuestro corazón. Pero a veces dice, en ese tiempo rendían cultos a los cananeos y a los dioses de las naciones alrededor. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de ese capítulo? Donde habían no solamente los cananeos, sino alrededor habían otras naciones en el pueblo de Jerusalén y de Judá y de Israel. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces nosotros se nos olvida por un momento de lo que el Padre, de dónde nos ha sacado, y se nos sale la carnalidad. Hey, voy a ir a hacer sacrificio allí. Ya vengo. Y se nos olvida de lo que el Padre ha hecho por nosotros. El hombre es muy olvidadizo. Nosotros podemos estar aprendiendo ahorita y salimos. Y se nos olvidan muchas cosas que aprendimos. Porque a veces nos gana más la carne. A veces nos dominan más los impulsos que el mismo rúa en nuestro corazón. Entonces el Padre anhela que nomás adoremos a un solo Dios. Porque si nosotros no hacemos, entonces por eso es que se estanca nuestra vida espiritualmente y no seguimos avanzando. Ahí se está estancamiento. Y siempre vamos a estar, ¿qué? De luto. Muchas veces usted, ¿cómo está aún su mismo aspecto físico? Porque como está su alma, así mismo va a estar, ¿qué? Físicamente y su cara. Entonces, algo que el Eterno quiere es que eso no nos ocurra a nosotros, esa sequía, esa aridez, que esté seco, que realmente haya en nuestra vida y no pase esa agua viva, que es la palabra, el Ruach HaKodesh en nuestra vida y en nuestro corazón. Ahora, el gemido es grande y fatal de lo que estaba pasando en ese tiempo, aún en Jeremías, de que preguntémonos por un momento, ¿por qué Yahweh no respondía a las oraciones en ese tiempo ya? Y ahorita lo vamos a mirar, es decir, ¿por qué ya no me escucha las oraciones? Porque cuando yo oro, ya el Padre no me responde. Porque cuando el Padre o aquel siervo está hablando, ¿por qué las súplicas ya no? Y tenemos una respuesta muy clara, es que el pueblo suplicaba por agua y no pedía por el perdón de sus pecados. Por esa razón se pide así entonces, no seremos respondidos porque pedimos muchas veces el mal. Ejemplo, sabemos nuestra condición espiritual, porque al Padre le interesa es el alma, ¿cierto? Primeramente, el alma. Y muchas veces nosotros siendo rebeldes, porque cuando nosotros conocemos palabra y conocemos qué debemos hacer y no lo hacemos es porque ya somos rebeldes. Entonces, llegamos nosotros y nuestras oraciones es por la necesidad. Ejemplo, vamos a mirarlo en el punto ahora físico. Ya lo miramos en el punto espiritual. En el físico es, yo pido más por lo material, por mis necesidades, que muchas veces por la libertad de mi misma alma y mi salvación de mi misma alma. Ejemplo, mis necesidades, lo material, lo financiero, trabajo, etcétera, etcétera. Y tu alma se está pudriendo. Ellos oraban y decían, Señor, estamos en sequía, acuérdate de nosotros. Jeremías, ¿dónde está el Dios que tú sigues? Nos está dejando en sequía, nos está matando. Y el Padre les quería enseñar que lo buscaran a Él, porque Él es el único que nos sostiene. El único que nos enseña y nos sostiene es el Dios Todopoderoso. Yuhei Bad-Hei. Pero ellos suplicaban más por agua, por lo terrenal, que no por lo espiritual. Y muchas veces es así. Padre, yo quiero. Padre, yo quiero. Padre, yo quiero. En lo material. ¿Y lo espiritual dónde queda? ¿Dónde queda su alma? ¿Dónde queda donde tienes que cambiar tantas cosas tóxicas que a ti no te dejan avanzar? Y que recaes en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Y así mismo pasaba en el punto con el pueblo de Israel. Que ellos miraban lo físico, mas no miraban el alma.
y lo espiritual. Vamos a ir a Santiago, capítulo 4. Y dice el versículo 1, Santiago capítulo 4, del 1 al 3. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en quién? En su interior. ¿Cuál es el enemigo más grande? Uno mismo. Con el que uno batalla todos los días son sus pensamientos, su mente y su interior y su carnalidad. Y si yo no voy a la fuente, si el Padre no sostiene mi vida, yo voy a estar ¿qué? Desesperado, confundido y turbado. Porque nunca voy a poder avanzar. Porque voy a perder el objetivo, que es andar bajo la voluntad de mi Padre. Versículo 2. Desean lo que no tienen. Entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros ¿qué? Tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se le pide a Dios. Muchas veces nosotros las prioridades no están muy bien, porque a veces nos preocupamos por hacer las cosas más materiales y nuestra misma alma se está pudriendo poco a poco y está muriendo poco a poco y está agonizando. Nosotros podemos tener muchas cosas, pero si mi alma no está en paz, no nos sirve de nada. Si mi alma se está perdiendo, no sirve de nada tener muchas cosas y lujos. Entonces el Padre quiere que realmente nosotros tengamos un cambio en nuestra misma vida y en nuestra misma alma. Eso era lo que quería Jeremías en ese tiempo. Pero eran tan duros de servir que a nosotros no nos pasa esas situaciones. Porque muchas veces nosotros, conociendo Torah, muchas veces sabemos que eso no lo debemos hacer. Y eso ya no es orgullo, eso ya es rebeldía. Ellos eran un pueblo muy rebelde. Porque Jeremías no se los olvide, Jeremías caminaba por toda la ciudad. Se paraba en el templo y proclamaba Torah. El Padre, ¿qué está haciendo en ese tiempo? Caminando por la ciudad y proclamando Torah. Y lo escuchaban, ¿cierto? ¿Ustedes oyen? Ustedes tienen Shema. Entonces, si yo escucho, yo obedezco. Pero si yo no obedezco, soy rebelde. O sea que era un pueblo rebelde. Entonces, claro, el gigante lo tiene su merced porque es en la misma vida cuando su merced no obedece. Pero ¿quién se determina? Uno mismo. ¿Quién se determina a cambiar? Uno, si yo lo decido. Porque yo me puedo quedar y puedo justificarme. No, es que esto es muy duro, es que la sequía, es que vamos a morir, ve a dónde me trajeron. Si es que siempre el ser humano se va a justificar, siempre va a tener una justificación. Pero aquel que es delante del Eterno dice, yo quiero y anhelo cambiar, lo hace una vez para siempre. Y esto es lo que ocasiona una guerra unos con los otros, porque no se va a coordinar, porque cada día va a ser más codicioso a lo terrenal y no a lo espiritual. Se va a enfocar más en lo terrenal, más no en lo espiritual, y la vida eterna se va a perder. Por esta razón ahora debemos entender por qué Yahweh nos manda la sequía, ya que el agua es la representación de la vida y de la sanidad espiritualmente. O sea que si el Padre muchas veces ocasiona algo en nuestra vida, sequía ¿cómo? En nuestra familia,
en nuestras áreas financieras. El Padre comienza a formar nuestro corazón como para decirle, hey, tú no puedes solo. Tú no puedes solo. Y cuando llegan esos procesos de sequía en nuestra vida, ¿cierto? Comienza la desesperación, comienzan a salir los impulsos, comienzan a llegar las rencillas, comienzan a llegar las peleas, ¿cierto? Comienzan a salir, oiga, pero yo era así. Comienza a pelear uno conmigo mismo, comienzan a salir pensamientos donde dice, yo no voy a poder, esto me quedó grande, esto no es para mí. Comienzan a buscar culpables, es que es por su culpa, no por la mía, que no podemos avanzar, etcétera, etcétera, justificaciones. Cambios de emociones, hoy estoy bien, hoy estoy mal, como las olas del mar, hoy sí quiero, mañana no quiero. Llega la sequía, o sea, llega el proceso y llegan las situaciones, sean financieras, emocionales, sentimentales, familiares, en cualquier área. Frustración porque no estudio, frustración porque sí estudio. Llega la sequía y llegan los límites, llegan las confusiones. O sea que, si el Espíritu Santo está en nuestra vida, ¿cómo debe ser nuestro estilo de vida de vivir? Sino, ¿qué pasa cuando el agua se estanca y no surge? Se pudre, ¿cierto? Y comienza a valer a fétido, ¿cierto? Salir mosquitos. Tú puedes conocer Torah, pero también se puede estancar y se puede pudrir. Y esa agua no sirve de nada, ¿cierto? Porque se pudre. O esa agua nos puede servir para podernos alimentar. No sirve de nada. No sirve absolutamente de nada. Entonces, vamos a ir al Salmo 42, 1 y 2. Y creo que nosotros lo hemos leído. Y hasta lo hemos adorado. Como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Yuhei Badhei. Tengo sed de ti, el Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Muchas veces nosotros como el siervo, ¿cierto? Clamando agua. Padre, dame más de tu presencia. ¿Con qué objetivo pides la presencia de mi Padre? Fuentes de agua viva, ¿cierto? La palabra. Cuando te dicen debes cambiar, debes confiar, y tú a veces haces todo lo contrario. Y ahí está la fuente de agua viva, pero tú no la quisiste. ¿Verdad? Votaste. Entonces, y muchas veces lo adoramos, lo clamamos, pero los frutos y la conducta, cero. Es todo lo contrario. La palabra nos enseña lo que debemos corregir y antes somos más rebeldes. Antes nos comportamos mucho más mal. Antes llegamos más frustrados y más aburridos. Entre la semana uno lo ve, ¿cómo vamos? Llevado, ahí en la lucha, guerreando. Venga, pero nosotros nos congregamos en la misma congregación. Venga, nosotros vamos a la misma comunidad. Servimos al mismo Dios. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Porque unos sí reciben libertad y otros no. Porque unos escuchan y otros no. Por la intención del corazón. Porque el corazón está como un hierro. Y nosotros podemos venir a congregarnos. Muy juiciosos. Pero el corazón está duro. Duro está. Entonces por eso el Padre provoca estas sequías en cualquier año de sus vidas, pero si su merced no sabe identificarlas, siempre va a andar sin agua, sin la presencia. ¿Pero por qué me pasan estas situaciones? Hay procesos de procesos, ¿no? Donde el Padre te enseña y te dice que no debes hacer. Aprendes y pasas al otro lado, pero otra vez en lo mismo, una y otra vez, y ahorita lo vamos a leer. Entonces, detrás de todas estas confusiones de lo que veía el pueblo de Judá en este momento, donde habla que ellos, de tanta la desesperación, se cubrían su cabeza.
Para el oriente, cuando se cubría su cabeza de ceniza o de eso significaba era de dolor más profundo. Que ellos hacían, y eso lo hacen en el oriente. Donde se sentían confundidos. ¿Quién lo hizo? Y un gran ejemplo, no vamos a leer la cita, pero esto lo hizo el rey David. Fue un ejemplo cuando él sintió tanto dolor y tanta desesperación cuando cruzó el arroyo de Cedrón, que significa no pudo afrontarlo. No me mires mi dolor, ni esperes que yo te mire a ti. Me cubro con la cabeza, porque para mí todo ha terminado. Es un ejemplo de lo que pasó y lo que hizo el rey David. En ese momento cuando sintió tanto dolor. Entonces, este momento también llegaban allá y no había agua. ¿Se imagina la desesperación tan tremenda? Un ejemplo hoy en día. Camine y camine y usted no tenga nada. Para un lado y para otro, no puede alimentarse, no tenga techo, no tenga nada, tiene que llevar, tiene la responsabilidad aún para su familia y todo, y usted nada, se cierran todas las puertas. ¿Qué hago? ¿Usted va a estar feliz? ¡Ay! No consigo trabajo. ¡Qué bendición! Entonces llegan límites en nuestra vida donde llega una confusión tremendamente. Entonces, ellos iban y no encontraban absolutamente nada. Estaban secos totalmente. Entonces, ¿ellos qué hacían? En su dolor cubrían la señal de dolor con su cabeza. En el suelo que estaba reseco. Ahora los agricultores en ese tiempo, como estaban desesperados y angustiados, no podían sembrar nada. Aún dice acá, aún hacia hasta los animales llegaban. La sierva y el burro que hacían, clamaban porque no salía, estaban flacos. O sea, ustedes se pueden imaginar cómo estaban esos animales. Entonces, para que lleguen en ese punto, tanto lo espiritual y tanto lo físico. Vamos a seguir vamos a ir otra vez al capítulo 14 de Jeremías, que vamos en el versículo 7, y lo vamos a leer hasta el versículo 9. Dice, y la gente dice, nuestra maldad nos ha alcanzado, oh Adón, pero ayúdanos por el honor de su propia fama. Nos alejamos de ti y pecamos contra ti, ¿cuántas veces? Una y otra vez. Oh esperanza de Israel, nuestro Señor, nuestro Salvador en tiempos de aflicción. ¿Por qué eres como un desconocido? ¿Por qué eres como un viajero que pasa por la tierra y se detiene solamente para pasar la noche? ¿Estás confundido también? ¿Es nuestro guerrero valiente incapaz de salvarnos? Adón, tú estás aquí entre nosotros y sabemos y somos conocidos como el pueblo tuyo. Por favor, no nos abandones ahora. Jeremías piensa que este sería el verdadero arrepentimiento de Judá en la respuesta de la sequía. Comienza una confesión absolutamente de la culpa y un llamamiento a la misericordia pura, no a los que ellos merecían. Ver que esta oración no fue escuchada, no por el siervo Jeremías, sino por el corazón lleno de maldad al pueblo, que era su conducta. El Padre no puede ser burlado, porque Él conoce el futuro. Para el Padre esto ya fue y es pasado de lo que estamos viviendo. Y nosotros no podemos engañarlo a Él. Él conoce cuál es nuestra verdadera intención más profunda de nuestro corazón. Si Él sabe que tú vas a fallar en el futuro, no te va a confiar muchas cosas. Entonces, el Padre, por misericordia, el Padre viene advirtiendo. ¿Cuántas veces advirtió desde de esos versículos, de estos capítulos, hasta el número 14 que vamos hacia atrás? Muchas veces advirtió. Muchas veces advirtió. ¿Cuántas veces el Padre te ha advertido para tu misma vida? Cambie. Vuelva al Eterno. Cambie esa rebeldía, cambie ese mal genio. Cambie esa emocionalidad, cambie ese estilo de vida, cambie esa conducta, cambie esa inmadurez.
Cambie esos problemas una y otra vez, una y otra vez. Y cuando llegue el momento, ay, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Sí que el ser humano no tiene memoria? Entonces, ¿qué se merecían? Entonces, habiendo venido al Padre con humildad y con un arrepentimiento, ahora sí, entonces venía la apelación para que buscaran y el Padre recordara que ahora sí éramos pueblo de Israel, que ahora sí Él era nuestro guardador y que le pedía que por favor no fuera como ese forastero, como lo dice ahí, que pasaba o diciendo, ayúdanos en honor en tu propia, porque por tu fama, o sea, porque era conocido en otras naciones que nosotros seguíamos a un Dios poderoso de Yuhei Bajei. Ah, pero espera un momento, porque el Padre es justo, ¿cierto? Y el Padre no se le pasa nada. Entonces, si ellos estaban pidiendo misericordia y estaban diciendo, espera un momento, ¿cuál es la intención realmente? ¿Quieres cambiar realmente tu vida desde este punto hacia adelante? ¿O vas a seguir por un momento el dolor y la desesperación de que yo busco al Eterno, pero no cambio mi conducta, sino sigo pecando y mi conducta va a ser la misma que un pasado? Entonces el Padre dice, como tratando como de manipular, imagínense, al Eterno que sabe todo lo ve. Es decir, pero si tú lo conocen, tu fama va a ser cómo los vas a destruir. Pero el Padre es justo y Él no va a pasar al culpable por inocente. Entonces por eso debe haber un arrepentimiento verdadero y genuino, porque nosotros no podemos maquillar nuestra vida y decir no está pasando absolutamente nada, cuando realmente sí hay algo. Ahora, le pedía que no fuese un forastero para ellos en su gran necesidad. Muchos momentos, el del hombre, por momentos de dolor, los conllevan a buscar a Dios para así curar algo superficial, mas no ir a la raíz. Mas no hay un verdadero arrepentimiento en su totalidad. Cuando nosotros no podemos engañar al mismo Dios, porque el mismo Dios, Yuhei Bajei, tiene ojos en todas partes. Y el hombre, a veces y en muchas condiciones, si le digo, pasa como si se hace como el ingenuo. Pero el Padre tiene ojos en todas partes. ¿Qué nos enseña a nosotros como pueblo de Israel? Cada día nuestra conducta debe ser íntegra. Y siempre el Padre nos enseña en esta casa que esto no es para todo el mundo. Porque el Padre nos enseña o frío o caliente. Y entre más nosotros aprendemos, toda mayor responsabilidad. Por eso es importante cada día decir, Padre, ayúdanos con un corazón genuino. Todos los días esforzándonos y siendo valientes. Padre, haz de mí un corazón íntegro. Haz de mí un corazón renuevo en mi corazón y en mi espíritu. Versículo 10, capítulo 14. Así que el Señor dice a su pueblo, a ustedes, les encantan andar lejos de mí y no han contenido. Por lo tanto, no los aceptaré más como mi pueblo, dice ahí. Ahora les recordaré todas, ¿qué? Sus maldades y los castigaré por sus pecados. O sea que uno no puede, ¿qué? Manipular al Eterno. Como llegar allá como con Señor, perdóname. Ya sabe cuál es la intención verdadera. Tú lo puedes decir de labios. ¿Cómo te suena de bonito? Tú puedes llorar. Tú puedes engañar al hombre. Pero al Dios Todopoderoso no lo puedes engañar. Porque Él lo ve todo. Entonces, ¿cómo se puede romper esa acta de decretos? Cuando tú tienes un arrepentimiento verdadero y genuino. ¿Cómo tú sabes que te has arrepentido genuinamente cuando no cabes en eso? El mismo pecado. Pero si
El Padre ve la intención de tu corazón. Sinceramente el Padre te levanta. Pero acá el pueblo pensaba, o en el momento que estaban haciendo esa oración, les decía, no, ya. Le dijimos, a ti te conoce, tienes una fama, ¿cómo nos vas a alejar de ti? ¿Cómo nos vas a atacar y nos vas a destruir en esta aflicción? Y el Padre dice, un momento. Así que el Señor dice a su pueblo, y cuando hablamos de pueblo dice, Él nos ama como tesoro, pero el Padre es justo. A ustedes les encanta andar lejos de mí, o sea, les encanta ir a hacer sacrificios, les encanta ir a revolcarse allá con los otros dioses y después sí cuando vienen las cosas y las situaciones duras, ahí sí vienen a buscar al Padre, a Yuhei Bajei. O es o no es. Porque nosotros no podemos manipular al Eterno. O somos o no somos. Por lo tanto, no aceptaré más como mi pueblo. Ahora les recordaré todas sus maldades y los castigaré por sus pecados. O sea que nosotros podemos manipular al Eterno. Nosotros podemos colocar cara de niños bonitos allá, angelicales, cuando el Padre sabe cuál es lo más profundo de nuestros corazones. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Cuidarnos mucho más. El Padre no puede ser burlado ni engañado. Él conoce lo más profundo de nuestras verdaderas intenciones. El pueblo de Judá, que realmente existía y se deleitaba en vagar, en pecar y en cada día ser inicuo. Y no se reprevenía y no se desenfrenaba de su pecado. Y les recuerdo, el verdadero arrepentimiento, ¿cuál es? Cuando yo confieso con humildad ante Dios que solamente por medio de mi mente y de mi corazón, de mi alma, lo digo. Pero no es una acción genuina, no es una acción, sino es cada día un cambio genuino para con Él. No tiene ningún efecto si realmente no lo hago con sinceridad. Esto no es un sentimiento, no es una emoción, sino es un cambio en su totalidad. Porque yo lo puedo decir por el momento, pero a la semana o al mes o a los meses vuelvo a la misma condición o peor a esa misma condición. Y si nos miramos cómo estaba el pueblo, en decadencia. Cada día estaba en decadencia, el pueblo. Jeremías cada día veía al pueblo más en decadencia. Más de avanzar, más de decadencia. Más lejos del Eterno. Como lo dice en Jeremías capítulo 14, 7 al 9. Vayamos por un momento a Proverbios. Proverbios 28. Del 13 y 14. Versículos 13 y 14. Los que encubren sus pecados, Proverbios 28, 13 y 14. Los que cubren sus pecados no prosperarán, pero los que confían y los abandonan recibirán ¿qué? Misericordia. Bendito los que tienen temor de hacer ¿qué? Lo malo. Pero los tercos van directos a graves problemas. ¿Cómo está su vida ahorita y su alma? ¿Cómo está en este tiempo con el Padre? ¿Saliste de unas hermosas fiestas de lo que el Padre hizo? ¿Cómo está? Y solamente tú te conoces. Bueno, se cumplió, obedecimos como pueblo de lo que nos demandó el Padre por misericordia, estamos a cuentas. Debes estar mejor, ¿no? Vamos más. Pero si vas menos, preocúpate. Porque entonces no sucedió nada. Solamente cumpliste, pero no fuiste sincero con el Eterno, que todo lo ve. Entonces el Padre anhela que vayamos cada día más. Pero si yo sigo en lo mismo, en la misma secuencia de la misma rebeldía, porque esto ya es rebeldía, orgullo no, rebeldía, soy rebelde cuando no hago las cosas de mi Padre. Entonces, vamos menos.
En el hebreo la palabra arrepentimiento es teshuvah, que significa literalmente retornar. Retornar. Estamos hablando en el hebreo. Hoy de lo que está hablando, el arrepentimiento lo está hablando secular. Esto es el significado hebreo, teshuvah, retornar. Que significa, que también se puede traducir volver a Yuhei Bajei. Otra palabra hebrea que se relaciona también en el arrepentimiento es shub, S-H-U-B, que significa no volver atrás, volverse atrás, o regresar, o sea, a la senda. Es la raíz primaria. En la Torá nos enseña esta raíz y aparece más de 1000 veces en la Torá. O sea que el Padre ha tenido misericordia con el pueblo de Israel. Mucho ha tenido. O sea, es que nuestra capacidad humana no alcanza a comprender la misericordia del Padre. O sea, nosotros no alcanzamos a conocer cuánta es su misericordia y su bondad. Porque nos ama tanto que aún dice 1000 veces. Dice que se proclama arrepentimiento y teshuvah en la palabra, en la Torá. El arrepentimiento implica un cambio de mente. Si quiere, anótelo. El arrepentimiento implica un cambio de mente, o sea, ¿qué hace? Restaura sus pensamientos, restaura su mente, de actitud, restaura su actitud, su comportamiento, su estilo de vida. Y esto nos enseña un rumbo en el punto de cambio de corazón, o sea, de alma, ¿cierto? Que brinda una nueva perspectiva hacia el Padre, hasta su Yuhei Bajei. Y entra un testimonio para ti mismo y para la sociedad. O sea, mire lo que hace el arrepentimiento, genuino y real. Mente, actitud, estilo de vida, tanto para ti mismo y para la sociedad. Eso hace un verdadero arrepentimiento, una verdadera teshuvah. Para ti mismo, hablemos de puertas hacia adentro, o sea, tu hogar. Si tú no te aguantas a ti mismo, pobre esposa más. Ahora también viceversa. Si tú no te aguantas a ti mismo, mujer, pobre esposo. Porque siempre van a vivir, ¿qué? Agarrados y peleados. Por cualquier área. Sea financiera, sea familiar, sean hijos, sea ministerio, etc. ¿Cuál es el primer fruto? El hogar. Para sí mismo va a ser mucho más fácil para la sociedad. Mucho más fácil. Ahora, si solamente el uno conoce y el otro no, pues el que conoce es responsable, porque tiene que ser sabio, porque el Espíritu Santo está en la vida de él y tiene que darle paz al que no conoce, ¿cierto? Entonces, así mismo, la ley es para todos. La buena ley, la buena Torá es para todos. Y se tiene que ver un fruto de arrepentimiento. ¿Por qué? Por su restauración de mente, por su actitud, por su estilo de vida, porque la expectativa siempre va a ser el eterno, el testimonio hacia uno mismo y hacia la sociedad. Seguimos. Volvamos atrás al versículo, el capítulo 14. ¿Quedamos en qué versículo, mis amados? En el 10. Listo, seguimos en el versículo 11. Dice, ahí hay un subtítulo, dice, el Adón le prohíbe a Jeremías que interceda. O sea que esta sería, otra vez vuelve y el Padre le dice, no interceda más por el pueblo. O sea que eran malos, eran malvados, eran inicuos, personas que hacen el mal conociendo Torah. Luego el Adón me dijo, ya no ores más por este pueblo. Cuando ellos ayunen, no les prestes atención. Cuando me presenten sus ofrendas quemadas y las ofrendas de grano, no las aceptaré. En cambio, las devolveré con guerra, hambre y enfermedad. Durísimo. O sea que cuando ayunen, o sea, cuando esas personas ayunaban, estamos hablando de la élite de sacerdotes primero, en ese tiempo, que decían que ayunaban, ¿cierto?
y decían que iban al pueblo cuando eran mentira. Podían tener su cara de que tenían en ayuno, pero decían, ¿de qué le sirve? Está aguantando hambre. Pasémoslo en este tiempo. Sería muy duro y muy frustrante que dice ya, caso perdido. Esta persona está dentro de la casa, pero no es un hijo, es un bastardo. Porque dicen, ya no le presten atención, como que descartado. Este hombre no quiere, este hogar no quiere, esta mujer no quiere hacer las cosas de mi padre, siempre está en lo mismo, puede ayunar, puede venir a interceder, pero no hay frutos. No se ven frutos. ¿Y qué hace el padre? Ya no entiende. ¿Cuánta paciencia el padre ha tenido con la vida de cada uno de nosotros? Empezando por mí, mucha. Por mi familia, mucha. Pero ya no podemos seguir después de 8 o 9 años en lo mismo. O sea que llegó el tiempo de despertar y accionar. Y es confrontante porque para que el padre diga al pueblo, ya no ores más, Jeremías. Porque ayunan, pueden hacer muchas cosas, no les prestes atención. Realmente ellos no quieren cambiar. El Padre le dio este mandato similar a Jeremías, en Jeremías capítulo 7, si quiere vamos a leerlo por un momento, donde el Padre le dice, ¿cierto? Jeremías capítulo 7, versículo 16. Dice, Jeremías, no ores más por este pueblo, no llores ni ores por ellos, ni supliques que los ayude, porque no que no escucharé. El pueblo de Judá estaba en este punto tan endurecido que ya ni siquiera buscaba al Eterno. De corazón, se presentaban en el templo, así iban, era como un ritual religioso y ya. El padre simplemente le dice a Jeremías, ya no ayunes, ya no voy a oír su clamor. El significado de Yahweh tuvo que decirle a Jeremías que no orara, y el punto que nos enseña es que ya no voy a escuchar más las oraciones porque es un corazón maldadoso y inicuo, que no es correcto delante de mí. Vamos a ir por un momento a Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14. Primera de Juan versículo 5, 14, versículo 14, y esto va a estar hasta el 16, versículo 5, capítulo 14 al 16 dice, si quiere leámoslo desde el 13, dice, les he escrito estas cosas a ustedes, que crean en el nombre de Yeshua HaMashiach, hijo de Yuhei Lahei, para que sepan que tienen vida eterna, y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que Él le agrada. Y que sabemos, y que cómo sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones. También sabemos que nos dará lo que Él le pedimos. Si alguno de ustedes se ve un hermano en Yeshua, comete un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por él. Y Dios le dará vida a ese hermano. Pero hay un pecado que lleva a la muerte. Y no digo que se ore por quienes que lo cometan. 17. Todas las malas acciones son pecados, pero todos los pecados llevan ¿a qué? A la muerte. Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. O sea que aquí estamos mirando que son personas que conocen palabra y conocen Torah. Esto nos enseña que cuando el Padre nos enseñe ya no ore más por esa persona, es porque es una persona que ya ha venido caminando con el Eterno y ha venido escuchando. Es una persona que ya el corazón se ha endurecido. Es muy diferente a aquella persona que ha venido empezando de nuevo.
y que ha venido iniciando con los caminos del Eterno. Es muy diferente, pero cuando una persona ya lleva tanto tiempo en el camino del Eterno y no quiere cambiar, puede suceder esto. Ya no ore por él, Ya fue desechado. ya fue desechado. Que no nos pase a nosotros. Porque nosotros estamos escuchando Torah, celebramos fiestas, celebramos Shabbat, celebramos y cumplimos cada uno de sus preceptos, es porque nosotros tenemos que caminar y obedecer. Que el Padre guarde esta casa de que suceda eso. Donde Juan explica que hay muchas personas y hay varias teorías donde hay varios dogmas, y ahí es donde voy a entrar. Dogmas donde dice, no, es que caminamos bajo la gracia, es que caminamos y es que nosotros ya fuimos salvos. Acá vemos que hay un Dios justo. Y el Padre no se le olvida nuestras rebeliones, lo que hemos cometido. Porque muchos dicen, no, es que pobre, es que está en la lucha. ¿Y cuántos llevan la lucha? 10, 15 años. ¿Y cuál es la lucha? La misma de siempre. Espera un momento. Seguimos en el versículo 13. Y luego dije, oh Señor soberano, tus profetas le dicen, todo está bien, no vendrá guerra ni hambre, el Señor ciertamente les enviará la paz. ¿Y eso no es lo que pasa hoy en día? Tranquilo, mi hermano, todo está bien, siga pactando, siga congregándose, usted y su casa será salva porque usted está pagando el precio. Espere un momento. ¿La salvación es qué? Individual. Hablemoslo en el punto del gobierno, todo lo que está pasando, viene la Agenda 2030, que dice paz y seguridad, viene todo lo que viene la inteligencia artificial, viene todo lo que está sucediendo a nivel mundial, la organización, una sola moneda, paz y seguridad, tranquilo, eso no le va a pasar nada, si su merced se deja colocar e incrustar todo esto, todo va a estar excelentemente muy bien, tranquilo. No va a pasar nada, estamos bien. Y tristemente muchas personas y religiones y deidades están cayendo en ese sistema y llevando al mismo pueblo donde dicen ser creyentes y nos están llevando por ese linaje, cuando el Padre viene a traer ¿qué? A separar del trigo y de la cizaña. ¿Y tú dónde estás? ¿En paz y seguridad? No, el Padre viene a traer guerra. Porque Él viene a traer, a separar su pueblo, a separar lo que le pertenece, a aquellos que quieren y conocen que somos sus hijos. Pero hoy en día el sistema cada día dice, tranquilo que todo va a estar bien. Y para los ojos espirituales y para los que entienden y que somos hijos del Eterno, cada día el Padre está viendo más desorden, más pecado, y todo el mundo dice, todo va a estar bien, tranquilos. Pero para aquellos que somos hijos del Eterno y decimos de lo que viene, el Padre va a cuidar a su remanente por misericordia y vamos a estar en lugares seguros. Pero si tú obedeces. Porque si a ti te deja ganar lo que dice el sistema, tú te pones a hablar con 2, 3 personas del gobierno, con el que sé, con el que va, con el ciudadano de a pie, como del ciudadano que es gobernante, todos dicen de que no tienen temor del Eterno, dicen, todo va a estar bien, eso es un momento, pero ahorita viene paz y seguridad. Pero aquel que es un siervo del Eterno y que dice paz y seguridad, no, el Padre lo que quiere es que en este tiempo viene un tiempo de arrepentimiento, un tiempo que vuelvan al Eterno. Entonces Jeremías, en este mensaje que le decía al pueblo de Judá, siempre era, arrepiéntase, no le crean a esos falsos profetas. Porque ¿qué decía el falso profeta en ese tiempo en el contexto de lo que dice el capítulo 14? Todo va a estar bien, la sequía va a pasar, todo va a estar bien. Cuando que por medio de la sequía, ¿qué quería el Padre enseñar? Que volvieran al Eterno. Pero a veces el ser humano busca lo que quiere escuchar. Ay, no, es que aquí hablan muy duro, es que no tienen amor. No es que no tengamos amor, es que el Padre habla la verdad.
Y el amor lo confunden de ser alcahueta y de no decirle absolutamente nada y de no cambiar la conducta. Para eso es amor. Y no saben que realmente amor es que aquella persona que el Padre lo recibe con brazos de arrepentimiento para que su conducta cambie y alcance salvación. Pero muchas veces nosotros hacemos las cosas al revés o hablan las cosas al revés. Entonces, ¿qué pasaba en ese tiempo? Pues los sacerdotes estaban diciendo todo va a estar bien, paz y seguridad. ¿Qué pasa hoy en día? Después de tantos años, es una sombra profética de lo que yo les decía. ¿Qué está pasando hoy en día? Paz y seguridad. Viene la Agenda 2030, paz y seguridad. ¿Qué vamos a ver después de ese tiempo, no? Entonces, el Padre se va a encargar de cada uno de esos profetas que hablaban, como desde los tiempos de Jeremías hasta los tiempos de hoy en día, de aquellos que hablaban de que todo iba a estar bien, paz y seguridad, y mensajes de paz y seguridad, donde todo afirmaban, esos profetas, que eran solamente positivos y esplendorosos, que solamente movían las emociones en el momento de las situaciones. Jeremías probablemente esperaba explicar y acusar a cada uno de ellos para que llevara el arrepentimiento del pueblo, aún a líderes gobernantes de Judá, para que se arrepintieran, pero ellos verdaderamente no querían nada, porque eran unos profetas falsos. Es lo que está pasando hoy en día, mis amados. Hablan mentiras en muchos lugares, en muchos altares, si se llaman altares, donde hablan de emociones y sentimientos de muchos, donde a lo bueno le dicen malo, ¿cierto? Y a lo malo le dicen bueno, donde vemos el dolor y el sufrimiento de muchos que caen en juicio siendo pastores, y aún el pueblo anda ciegos. Muchos son ciegos de ciegos. Mira lo que dice Mateo capítulo 7. Yo creo que lo hemos leído muchas veces, pero vamos a recordarlo. Mateo capítulo 7, versículo del 21 al 23. No todo aquel que llama a Adón estará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente, ¿qué hacen? La verdad, ¿sí? Verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. El día del juicio, muchos dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, echamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí, alejaos de mí, ustedes, que violaron las leyes, que violaron la Torá, los mandamientos, las fiestas de Yahweh. ¿Cómo nosotros conocer a unos verdaderos siervos? Por los frutos, dice la palabra. Siendo unas personas íntegras y justas. ¿Cómo tú conoces un verdadero siervo así? Que hablen correctamente la palabra y que la vivan. Seguimos. Entonces, el Padre ya estaba cansado, ¿cierto?, del pecado. Con Judá. Ahora, ¿será que el Padre está cansado con nosotros? ¿De cómo es nuestra conducta? Esto nos enseña que cada día nosotros debemos examinarnos cada día más, de cuidar cada día más el templo, de cada día que por misericordia el Padre está haciendo unos cimientos fuertes en nuestra vida. Versículo 14, estamos en el capítulo 14, versículo 14 de Jeremías. Esos profetas dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié ni les dije que hablaran. No les transmití ningún mensaje. Ellos profetizan visiones y revelaciones que nunca han visto ni oído. Hablan necedades, producto de su propio corazón mentiroso, dice el Eterno. Todo eso lo que está hablando del versículo 14 son falsos profetas, que Dios en ningún momento Yuhel Bajel les ha dado. Versículo 15, por lo tanto, esto es lo que dice el Adón, el Señor. Yo castigaré a esos profetas mentirosos, porque han hablado en mi nombre a pesar de que yo no los he enviado. Dicen que no vendrá guerra ni hambre, pero ellos mismos morirán en guerra y morirán de hambre. O sea,
a causa de todo lo que ellos mismos han hablado, así mismo va a ser el final de todos esos pastores y profetas mentirosos. En cuanto a ellos, a quienes profetizan, sus cadáveres serán arrojados en las calles de Jerusalén, víctimas del hambre y de la guerra. No quedará nadie para enterrarlos, y se habrán ido todos, esposas, hijos e hijas, pues derramaré sobre ellos su propia ¿qué? Maldad. O sea que uno dice, uy, el padre, ¿cómo va a hacer eso? Pero espera un momento. ¿Cuántas veces el padre advirtió antes? Muchas veces. Muchas veces el padre advirtió. ¿Cuántas veces el padre ha advertido en nuestra misma vida? Muchas veces. Este era un juicio directo y fuerte, hablando en el contexto de Jeremías. Estos supuestos profetas no hablaban realmente en el nombre del Adón. Ellos profetizaban falsamente, hablaban de Dios, pero realmente no hablaban correctamente. Dios no se responsabiliza de las palabras de estos supuestamente profetas. La fuente de las palabras desde engaño desde su mismo corazón. Sus falsas profecías venían de ellos mismos, no del Señor. Los falsos profetas que hablaban palabras de paz y seguridad cuando eran tiempos de arrepentirse y prepararse para el juicio. Serían ellos mismos blancos especiales de la espada del hambre del juicio que el Padre venía para el pueblo. Imagínate el contexto de lo que pasaba en ese entonces. Tristemente no pasa lo mismo hoy en día. Lo mismo pasa hoy en día. Hablan totalmente, o sea, manipulan tanto la palabra para sí mismo ellos desde las cabezas justificarse de lo que están haciendo en los altares para sí mismos. O sea, ¿qué les estás transmitiendo al pueblo? Si las cabezas están mal, ¿cómo está el cuerpo? El pueblo de Judá debería haber sabido que el Señor castigaba del pecado. No debería haber creído en los falsos profetas. Así que venía juicio para esta nación porque la gente estaba dispersa, confundida y engañada. Pero aquí también el Padre nos enseña que cuando yo quiero y anhelo tener un espíritu diferente, yo no me dejo engañar de aquel pastor, aquel profeta o aquel que se dice llamar eso. Porque si nosotros leemos Torá, nosotros no vamos a poder ser engañados. Muchas personas están siguiendo a un pastor, más no a un eterno. Entonces, nosotros debemos ser como los de vereda, no comer entero. No podemos comer enteros. Como hay unos excelentes siervos, hay unos pésimos siervos. Pero si tú estás en ese nivel, y aunque tú nos escuchas hoy y eres parte de pronto de algunas casas donde realmente no viven una conducta y una integridad, hay casas que sí anhelan desde las cabezas ser justos y andar en integridad y amar a un pueblo. Que sí hay personas y sí hay siervos también que hablan la verdad. Pero tristemente hoy, como se vivía en ese tiempo, hoy en día también se vive. Y lo maquillan muy bien. Eso es como los que se paran en las plazas y comienzan a enredar a las personas y a llevar muchas cosas, como se me olvidan, los culebreros. Y eso le dicen y le llegan, y no solamente es uno, sino son como un grupo de 8 personas y se dispersan durante todas las personas y comienzan a decir, sí, eso es verdad, sí, eso es verdad. Entonces la fuerza del mismo de las otras personas del sistema, todos comienzan, no, pues si él dice que eso es verdad, pues yo también digo que es verdad, que eso es siervo. Y así mismo pasa. Eso es verdad, amén. Cuando están hablando falsedades de falsedades y mentiras. Eso es lo que pasa. Así mismo está pasando la presión del sistema y del gobierno.
Dice, no, eso es verdad, eso es paz y seguridad. No, paz y seguridad. Viene la gente 20, 30, una sola moneda. Eso es súper bueno. Así él lo dice, yo también lo digo. Y así se va regando y se va esparciendo. Mas nosotros no podemos ser engañados porque la palabra dice totalmente lo contrario. Dios considera que ellos no recibieron, Dios no considera a los que recibieron las palabras de los falsos profetas como sin culpa. Ellos eran responsables de rechazar las palabras de los verdaderos profetas, lo que estábamos hablando en un momento, a no comer entero. Jeremías, como él y como otros profetas, comenzaron a hablar y proclamar. Isaías, Nehemías, ¿cierto? Muchos profetas que el Padre ha venido hablando en este tiempo. Asimismo, hoy en día hay muchos siervos que proclaman la verdadera Torá. Es muy diferente que tú no quieras corregir y escuchar. Porque entonces el Padre va a decir, no, podemos decir, no, a mí nadie me habló. Espera un momentico, ya miramos en el libro. Su merced le habló a esta persona de la senda antigua, pero tú no quisiste, ¿qué? Escuchar. Escuchar y creer las palabras de los falsos profetas no haría en realidad. Sufriendo bajo el mismo juicio de los falsos profetas, decían que nunca vendría. Esto era considerado como una desgracia especial, magnificada a la deshonra para con Yuhei Bajei, ya que en ellos solamente había de derramar su maldad porque no querían obedecer. Así que el pueblo se fue escuchando y lo que quería escuchar en hacer su voluntad permisiva, más no la voluntad de Yahweh, que la voluntad del Padre quiere es que cada uno de nosotros seamos salvos y que nosotros permitamos que el Padre obre en nuestra misma vida. Siempre va a haber un 50-50. El 50 es que lo que el Padre quiere y le restaura y le da a conocer para su misma vida. El otro 50 lo das tú, porque tú tienes que obedecer a lo que el Padre te entregó. Para llegar a un 100%. Eso es como que creo que mi esposita enseñaba hace 8 días, eso es como cuando a uno le hacen un examen y la nota final es la que más vale. El examen final es la práctica, la tesis, ¿cierto? El 80%. Tú puedes saber en trabajos, en muchas cosas, moverte el 20%, pero si la tesis y la evaluación y la práctica que valió el 80%, ¿no la hiciste? Cero. No le alcanzó a pasar. Bueno, entonces seguimos. Ahora bien, dice en el versículo 17 hacia adelante, ahora bien, Jeremías dice esto: mis ojos derraman lágrimas día y noche. No puedo dejar de llorar porque mi hija virgen, mi pueblo precioso, ha sido derribada y yace heridas de la muerte. Si salgo al campo, veo los cuerpos masacrados por el enemigo. Si camino por las calles de la ciudad, veo la gente muerta por el hombre. Los profetas y los sacerdotes continúan con su trabajo, pero no saben lo que hacen. Es triste y es ver en el punto de que muchos siervos, verdaderos siervos, duele la condición del pueblo. Que hay personas que realmente aman a un pueblo y a un remanente, como hay otros que no. Que siguen haciendo sus cosas, matando el alma. Pero hay aquellos que, como Jeremías, derramaba lágrimas, y hoy en día conocemos también esos siervos que derraman y les duele cuando una oveja se descarría y no vuelve al rebaño. Día y noche, donde de pronto físicamente ya no saben qué hacer, porque uno no puede entrar a esa persona y decirle, cambie, si la decisión es de cada uno independientemente. Pero hay esos siervos que realmente le duele. Como ese padre duele a su hijo cuando realmente no hace las cosas bien. Hay esos padres que realmente también derraman lágrimas día y noche, aún para nuestra misma vida. ¿Cuántas veces no oraron e intercedieron por la vida de cada uno de nosotros, para que nosotros entendiéramos y hiciéramos lo bueno delante del Eterno? Muchos días, a veces muchos años. Pero en ese tiempo no era la época muy feliz de Jeremías, fue algo muy duro. Y aquí vuelvo a decir, no era un profeta llorón, que como lo dicen o como lo conocen, sino era un siervo que amaba a su pueblo.
Era un siervo dedicado que quería lo mejor para ellos, que entendieran la verdad. Era un verdadero profeta que amaba su propósito a lo que fue enviado. Ahora nosotros somos esos siervos que amamos la obra, que ama a ayudarle a la necesidad, no a señalarlo ni a juzgarlo, sino de verlo como el Padre lo ve. Es decir, yo no lo señalo, o a veces lo juzgamos y le decimos y le damos más duro y lo señalamos y le metemos allá el dedo en la llaga, sino decir, ven, verlo como el Padre lo ve. ¿Te has preguntado cómo el Padre ve esa alma? No es como tú la ves físicamente, sino como el Padre la ve. Porque a nuestros ojos uno quisiera hacer torcarlo o hacer muchas cosas porque no entienden. Decir, venga hermano, reaccione, venga hermana, reaccione. Sino el Padre nos dé el amor, nos dé la bondad y decir, Padre, yo quiero verlo como tú los ves. Y decir, ahora Jeremías dice esto, mis ojos derraman lágrimas día y noche. Como cuando el Padre le decía, ya no ores por él. Ya no ores por ese pueblo. ¿Sabes cuánto era el dolor de ese siervo cuando le decía, Padre, ten misericordia? Y el Padre le decía, ya no ores más por ellos. Por eso ese hombre no era muy fácil, era un tiempo muy difícil para Jeremías. Su dolor, la calamidad del juicio venidero era mucho mayor de cualquier satisfacción que él podía tener. O sea, él, con los otros capítulos vamos a entender que él se negó a tantas cosas por amor a su pueblo, muchas cosas por sí mismo, se negó él, muchas cosas, ¿por qué? Por un servicio, por su pueblo. Jeremías ve al pueblo de Dios, Jeremías ve al pueblo del Eterno, por lo que él podría haber sido, como una mujer, cuando él dice una virgen hija de Dios. Eso quiere decir, y esto nos enseña que se entristece de que no habría escapatoria del juicio venidero, no en el campo ni en la ciudad. Cuando hablamos de Judá, de esa hija virgen, se quiere decir que era mi pueblo, porque ella había sido celosamente apartada de las naciones idólatras, como esa mujer virgen que se protegía aún, y lo que se enseña aún y lo que hace en los hogares orientes, que se cuidan para su esposo. Así quería el Padre, ¿para quién? Para nuestro amado, que nosotros fuéramos como esa mujer virgen sin mancha. Y eso era lo que pasaba, que fue una adúltera, que se le olvidó lo que el Padre le enseñó en un pasado, en Monte Sinaí. Lo que deberíamos haber sido una luz y una guía para el pueblo del Eterno, eran ellos mismos ciegos que llevaban ciegos y que cada día estaban más lejos del Eterno. Versículo 19, ya vamos terminando el versículo 22. Y dice, el Adón, ¿has rechazado por completamente a Judá? ¿Verdaderamente odias a Jerusalén? ¿Por qué nos has herido sin la menor esperanza de recuperarnos? Esperando la paz, pero la paz no llegó. Esperando un tiempo de sanidad, pero solo encontramos terror. El Adón, confesamos nuestra maldad y también la de nuestros antepasados. Todos hemos pecado contra ti, por el honor de tu fama, oh Adón. No nos abandones, no nos deshonres de tu propio trono glorioso. Por favor, recuérdanos, y no rompas tu pacto con nosotros. ¿Puede alguno de los inútiles dioses ajenos enviarnos lluvia? ¿O acaso cae del cielo por sí misma? No, tú eres el único, oh Señor Adón, Yuhei Bajei. Solo tú puedes hacer tales cosas. Entonces esperaremos que nos ayudes. El capítulo comienza con la preocupación de las sequías y ahora mismo Jeremías esperando para hablar así para con su pueblo, para llegar a un arrepentimiento y de que ellos reconozcan que no hay Baal, sino que hay un Dios todopoderoso, el que nos saca, el que nos da vida cada día, el que nos capacita y el que nos enseña
en medio de cada sequía de nuestra misma vida. En nuestra pequeña naturaleza pecaminosa siempre llega momentos de separación de nuestro Padre, pero aún ni eso, en esos momentos hay un Padre misericordioso que nos da esa lluvia, esa palabra, esa guía para no caer en juicio. Por eso cada día debemos separar de la idolatría, de lo que nos impide, de esos dioses que nos quite al primer lugar al eterno, dioses paganos, para que asimismo, cuando llegue esa lluvia tardía, para nuestra vida sea un alivio. En ti, pues, esperamos con un corazón humilde, con un corazón moldeable, con un alma restaurada, con una mente restaurada, sosteniendo y mirando a sí mismo con paciencia cada día y con confianza lo que debemos hacer, corrigiendo nuestra vida, haciendo y obedeciendo nuestra conducta, para que asimismo todos los días de nuestra misma vida, hasta que el Padre venga o llame a nuestra vida, tenga misericordia en cada uno de nosotros y en nuestra misma generación. Vemos esta oración por sanidad, por restauración de Jeremías. Aún él no se cansaba para sí mismo, y él decía: en ese tiempo no voy a cansar y voy a seguir esperando por lo que tú me vas a dar de esa paz verdadera. Entonces, con eso concluimos el Jeremías capítulo 14. Cada día el Padre nos enseña que debemos andar en esa integridad, que no podemos burlarnos de nuestro Eterno. Él nos conoce tal y como somos realmente. Él sabe cuál es nuestro caminar. Y cada día el Padre anhela que ese arrepentimiento sea verdadero y genuino, para que asimismo el Padre sea guardando de los juicios. Si realmente somos hijos y no bastardos, entenderemos lo que el Padre hoy nos quiso decir y nos quiso hablar. Muchas bendiciones, que el Eterno los bendiga. Chavachana. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá: vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos, y se dirá: vive Dios quien hizo subir a sus hijos del norte y de todo lugar. Y aunque un tiempo los dispersó, los hará regresar desde toda nación. Pronto vendrá su Salvador, y de un extremo del cielo al otro los rescatará. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá: vive Dios quien hizo subir